Hola, soy Jenny Medina Sarmiento, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, materia Derecho Penal Especial, dirigida por el doctor Juan Pablo Alba Serna. Hoy haré el análisis de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que es la señorita Daneidi Barrera Rojas. Los hechos. De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía, aproximadamente a las 15 horas del día 22 de noviembre del 2019, día en que se desarrollaba un paro general en todo el territorio nacional, eh, esta señorita, Danetti Barrera Rojas, eh, conocida en las redes sociales como influencer, como youtuber, bajo los seudónimos de Chamita Cher o aún más conocida como EPA Colombia, cubriendo inicialmente su rostro con una capucha y después sin ella, hizo presencia en la estación de Molinos del sistema Transmilenio. Esta estación está ubicada en la avenida Calle 51 Sur, entre las carreras novena y séptima de esta ciudad. Hablamos de Bogotá, ¿no? Bueno, esta señorita procedió a destruir con un martillo las puertas de vidrio del dispositivo de lectura de tarjetas, como también los equipos de recarga automática y la registradora de acceso como tal a la estación. Bueno, esta situación quedó registrada en video y posteriormente publicada en su cuenta de Facebook. Si hablamos de los daños, estos ascendieron a una suma bastante alta, según el ente fiscal. Asimismo, señaló también la Fiscalía que existe registro fílmico que demuestra pues, su participación en la destrucción de la URI de Tunjuelito, donde en compañía de un numeroso grupo de personas y la realización de un graffiti que decía Duque HP. Con esto se refería a nuestro presidente. Bueno, ¿qué dijo la primera instancia? La Fiscalía le atribuye tres delitos: perturbación del transporte público, que está contemplado en el artículo 353 del Código Penal, donde se habla de perturbación en servicio de transporte público, colectivo o oficial, el que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para empezar, bueno, el segundo, daño en bien ajeno de uso público. Eso está contemplado en el artículo 265. Daño en bien ajeno: el que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y multa de 6.66 a 37.5 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, esto siempre y cuando que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Entonces la pena será de 16 a 36 meses de prisión y una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el monto del daño no exceda los 10 salarios mínimos. Bueno, eh, proseguimos. Si también se resarciera el daño ocasionado al ofendido o perjudicado antes de eh, proferirse sentencia o de primera o única instancia, habrá lugar
al proferimiento de resolución. Esta resolución es inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación del procedimiento. Bueno, como tercero, la instigación para delinquir con fines de terrorismo. Eso está contemplado en el artículo 348. Instigación a delinquir, el que pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos incurrirá en una multa eh, si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzosa de personas, secuestro, hablamos de un secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio con fines terroristas, la pena será de 80 a 180 meses de prisión y una multa de 666,6 a 1.500 salarios mínimos legales, mensuales legales vigentes. Bueno, em- ahora, Daneidi Barrera Rojas aceptó los cargos, o sea, aceptó el delito. Fue condenada a 46 meses, la pena la cual fue suspendida ya que si Daneidi Barrera Rojas mostraba buena conducta por un plazo de 2 años, no iría a prisión. Como también se resalta que Barrera Rojas no tuvo una asesoría idónea, lo que allí denota evidentemente que se le vulneraron los derechos fundamentales a la aplicación errónea por parte del juzgado de primera instancia. Bueno, del precedente mostrado en la decisión del 2 de agosto del 2017 de erradicación 45826. Ahora, ¿qué dice la segunda instancia? Bueno, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirma los dos delitos imputados en primera instancia a Danely Barrera Rojas y la condena como autora de las conductas punibles de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial y daño en bien ajeno, agravado, pero también le incluyen un nuevo delito, lo que no habían tocado antes, el de instigación para delinquir con fines de terrorismo, por lo que la pena pasa de 63 meses de prisión, eh, o perdón, lo pasa a 63 meses de prisión. Por este motivo, la defensa de Barrera Rojas, EPA Colombia, interpuso un recurso de casación para que en este caso nuevamente sea considerado por la Corte Suprema de Justicia. Pues como ya se había mencionado, el último delito, instigación para delinquir con fines de terrorismo, solo se tuvo en cuenta en la segunda instancia, pues debido a esto se puede solicitar que se garantice el derecho, el derecho a la doble conformidad, resalto, a la doble conformidad, ya que esta se da al emanar un fallo y su cometido es impugnar la condena de este delito. Pues la condena fue emitida por el alto tribunal, eh, pues también le dio como consecuencia o la inhabilitó para hacer uso de sus redes sociales y para ejercer como youtuber. O sea, como también se le fijó una multa de 494 salarios mínimos legales vigentes. Es de resaltar que este recurso no garantiza que el caso sea revisado por la Corte, aunque pues es de hacer énfasis en que lo que genera como tal el enfado y el descontento social es el quantum de la pena, ya que pues tenemos muchas opiniones por parte de la gente del común, pero pues tenemos que ver
también de las consideraciones de la Corte, donde señala que según el acto legislativo 01 del 2018, la defensa de Barreras Rojas o ella misma podría solicitar que se garantice el derecho a la doble conformidad, pues a la doble conformidad judicial o a la que se impugne eh, la primera condena. Ese derecho se impulsa ante la emisión del fallo. Hablamos de fallo condenatorio por primera vez en el procedimiento penal. Así también la doble conformidad solo procedería para el delito de instigación para delinquir con fines terroristas, pues ya que este mismo delito no se había tenido en cuenta en la decisión de la primera, de la primera sentencia, pues contra la señorita Taret Barrera Rojas, pero sí fue condenada por ello por primera vez la segunda instancia, en segunda instancia. El tribunal habla de cómo se, cómo se emprende el vandalismo contra los bienes, contra el patrimonio público, que es el medio de transporte de los bogotanos, de la gente del común, y de cómo esto es publicado en redes sociales sin tener ningún tipo de restricción, pues ya que en esos momentos el país estaba atravesando por una situación de carácter importante y como dichas redes sociales, al no tener ningún tipo de filtro, pueden generar efectos positivos o negativos a la comunidad. Y es bastante evidente que se debería de tener un mínimo de control y responsabilidad. Bueno, ahora hablamos de un salvamento de voto. Este por el magistrado Juan Carlos Arias López, em, donde pues hablamos del delito de instigación a delinquir con fines terroristas y otros. Claramente Arias López expresa que no está de acuerdo con el delito que se imputa y que no debió condenarse por el fin terrorista del delito de instigación a delinquir y pues aclara que en las demás sanciones eh, que ya están impuestas, él está de acuerdo, pues ya que con el material que se dio a conocer, la influenciadora ya, o sea, ya tiene o ya hay una comisión del delito de investigación a delinquir, más no actuó con un fin terrorista, ya que el día 22 de noviembre del 2019, Barreras Rojas se dispuso a generar daños en la estación de Molinos de Transmilenio, como ya se había comentado, con un objeto contundente. Pero ¿cuál era el objeto contundente? Un martillo y con su rostro medio cubierto, lo que no afirma que haya actuado con fines terroristas. Y cuando hablamos de fines terroristas, pues nos referimos a que Barreras Rojas, como sujeto activo, tenga la firme intención de producir terror con un martillo, que provoque un estado de intranquilidad o pavor en la población eh, o parte de la población. Más lo que hubo fue un acto vandálico que causó grandes daños materiales a la estación de Transmilenio, lo que no constituye como tal un acto de terrorismo, pues por parte de la imputada. Con este hecho, Barreras Rojas motiva a la población a dañar los bienes públicos como motivo de protesta, entre comillas, como también esto es generado con el ánimo de hacer videos propagandísticos, pues para subir sus admiradores en redes sociales, lo que no genera en la población zozobra, devastación o intranquilidad, como tampoco lo hace el material contenido expuesto en sus redes.
mm, digamos, ni tampoco la conducta asumida por la procesada, lo que no debe ser catalogado como un fin terrorista. Es de aclarar que en algunas zonas de la ciudad, para esta misma fecha, también se estaban generando protestas y disturbios que también estaban inspirados en los mismos motivos. Bueno, los motivos que tuvo la sindicada. A los influenciadores o youtubers no se les puede afirmar que todos sus seguidores o fans sigan o desarrollen las mismas conductas. Eh, en este caso, las de la sindicada, la señorita Aneidi Barrera o EPA Colombia, ya que algunos solo están pendientes del mero contenido, otros miran o revisan solo para burlarse, otros atacan los influenciadores o solo para tomarlos con humor. Eh, y se resalta que no es lo mismo un acto de vandalismo que un acto de terrorismo, para tener muy claros estos dos términos. Bueno, hablamos de un problema jurídico. Yo planteo esta pregunta. ¿Es posible que los que incurren en daños a la infraestructura de nuestro país se les den condenas ejemplares en vez de resocializar? Y si una persona hace lo que hizo Daneidi Barrera, EPA Colombia, ¿quedaría libre de culpa? Bueno, pues no. Los principios de las penas de nuestro Código Penal establecen que la pena debe ser necesaria y proporcional y razonable. Según el artículo tercero, los principios de las sanciones penales, la imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, de proporcionalidad y razonabilidad. A ver, el principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan. Artículo cuarto, funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión, para dejarlo como establecido. Bueno, es que podemos ver que todo lo que ha hecho Daneidi Barrera, como pedir perdón, montó una empresa, pagó lo que le debía el Estado, en este caso la pena no, no entendería o no estaría acorde con los artículos antes mencionados. ¿Ve? En Colombia se tiene la firme creencia que la justicia equivale a la cárcel y no, pues, y de no ser así, pues todo quedaría en la impunidad. Es de aclarar que la cárcel, o sea, hablamos de una detención intramural, es la última instancia, ¿sí? Y hay que tener en cuenta eh, otras penas alternativas que equivalen a la justicia. Si ella ya se arrepintió, si ella ya pidió perdón, pues ¿cuál es la necesidad de enviarla a la cárcel? Si la privación, si la privación de la libertad está concebida en el Código Penal por la jurisprudencia colombiana perdón, con un fin de resocialización y no de castigo, que es error en el que incurren las personas porque dicen hay que meterlo a la cárcel. Y nuestro sistema penal no está pensando o no está pensado para castigar, sino para resocializar. Eh, es labor de nuestros jueces hacer la respectiva valoración.
si realmente es necesaria una pena privativa de la libertad y en este caso no lo es. Bueno, el análisis de cada delito. La perturbación del transporte público, bueno, en su verbo rector, pues es perturbar. En su sujeto activo, pues sería la señorita Daneidi Barrera Rojas. Un sujeto pasivo, pues la empresa de transporte Tercer Milenio, Transmilenio S.A. Si hablamos de un elemento normativo, la alevosía de la imputada de un bien jurídico tutelado, los bienes del Estado. eh, Daño en bien ajeno de uso público, pues su verbo rector es dañar, como un sujeto activo, Daneidi Barrera Rojas, como sujeto pasivo, nuevamente pues Transmilenio y su infraestructura, un elemento normativo, agresión a la infraestructura del bien jurídico tutelado de los bienes del Estado, instigación para delinquir con fines de terrorismo, un verbo rector que sería instigar, delinquir, un sujeto activo, hablamos nuevamente de Daneidi Barrera Rojas, el pasivo pues sería el elemento un elemento normativo, pues hablar de forma deliberada o actuar en un bien jurídico tutelado de los bienes del Estado. Bueno, ahora llegamos como a los comentarios, aunque cabe anotar que el comportamiento de Daneidi Barrera Rojas, EPA Colombia, deja bastantes interrogantes debido a que atacó los bienes comunes y la forma como incitó por medio de sus redes sociales a la población a destruir los bienes públicos. eh, pues esto tiene una consecuencia jurídica por la que debe responder. Es de resaltar la labor de la Policía Nacional con su ciberpatrullaje. A mí esto me parece magnífico, realmente hay que agradecerles, saben mucho. Eh, Como también todo el proceso para confirmar la identidad de esta persona. Bueno, como el cotejo morfológico y el reconocimiento fotográfico para ponerla pues en evidencia y como su conducta también y pues por ende también ser individualizada. La pena, la pena que se le impuso es bastante alta y es de tener en cuenta que Daneidi Barrera, EPA Colombia, se arrepintió. Nuevamente, volvemos a lo mismo, esta niña se arrepintió, se ha resocializado, que es lo que hablamos de nuestro Código Penal colombiano, en lo que insiste. Tiene una empresa que está generando empleo directo, demuestra que hay una rehabilitación exitosa. Eh, pues lo que no lo exime de culpa, pues debe enfrentar también una consecuencia. Y hablamos de una consecuencia jurídica por el daño al patrimonio público. Bueno, con respecto a las altas penas impuestas en nuestro país, a veces falladas por no tasar bien las condenas, la magistrada Patricia Salazar empezó a poner límites, a ponerle como un coto a las imputaciones que se les llaman infladas. De haber específicamente freno por parte de la norma para recuperar la función de la sociedad, para recuperar la confianza en las leyes, que pues absolutamente todo tenga una consecuencia para aprender. Eh, bueno, ¿cuáles fueron los delitos acusados y en los cuales el juez la encontró responsable? Bueno, pues realmente hablamos de la perturbación del transporte público, el daño en bien ajeno de uso público, la instigación para delinquir con fines de terrorismo. El juez encuentra culpable a Barreras Rojas por evitar que el transporte público cumpla su cometido, como lo es el desplazamiento de la comunidad, como también la destrucción de las instalaciones del transporte masivo Transmilenio, que por esta causa debe restringirse el uso inmediato.
como también se requiere un plazo amplio para que ya pues para hacer las respectivas reparaciones causadas por todos los daños, y esto para prestar un buen servicio a la ciudadanía. En primera instancia también fue absuelta por el tercer delito que se le imputó, la instigación para delinquir con fines de terrorismo, lo que en segunda instancia el tribunal resaltó y condenó, que es lo que ha causado mucha revolución. Em, con todo esto, el tribunal lo que quiso fue sentar un precedente histórico sobre lo que está pasando en Colombia actualmente. Cuando hay, cuando hay este tipo de protestas que tienden a dañar y acabar con todo, aquí hubo una pena con celeridad.